Bajo los ojos de la prensa mundial, la arqueóloga Liana Subel-Cis excava en el remoto oasis Siwa, en Egipto. Su búsqueda es el santo grial de la arqueología popular griega, el cuerpo del conquistador más grandioso que el mundo haya conocido. Alejandro Magno. Hijo del Fuego. La búsqueda de Alejandro Magno. Desde mi niñez, los mitos e historias de Alejandro el Grande han capturado mi imaginación. Actualmente soy arqueólogo de la Universidad Newcastle y mi fascinación por Alejandro persiste. ¿Por qué? Sabemos, por supuesto, que fue un gran guerrero y que vivió 300 años antes de Cristo, pero fue mucho más que eso. Él realmente creía que él era divino, y de hecho, sus súbditos decían que era un dios viviente. ¿Será la tumba de Alejandro? Debido a su extraña muerte, su cuerpo permanece en el misterio. ¿Dónde? Aquí. Alejandro está enterrado aquí. Veremos los descubrimientos sensacionales de Liana Subel-Cis en el oasis de Siwa, que hacen que, una vez más, Alejandro el Grande sea el foco de atención mundial. Encontramos 2 inscripciones griegas y la información que contienen revela la verdad. Biblioteca Bodleiana. Pero la atención va más allá de lo físico. Líderes académicos indagan más profundamente en la mente y alma de Alejandro, tratando de entender la naturaleza de su divinidad. Los que heredaron su imperio también creían ser divinos, y algunos de estos reyes dioses abarcaron grandes distancias y alturas para celebrar sus poderes sobrenaturales. Estoy en la cima de una montaña de Turquía, en el reino de uno de estos reyes dioses, Antiochus. Está enterrado bajo este montículo para estar cerca de sus colegas. Y todos están aquí, en vastos tronos. Sus cabezas volcadas se esparcen al lado de la montaña. Quizá piensen que la historia del legado de Alejandro termina aquí. Pero durante este programa exploraré la idea de cómo, sorprendentemente, Alejandro afecta el pensamiento actual. Estoy completamente segura de que Alejandro está enterrado en Siwa. ¿Y qué es lo que hace de Liana Subel-Cis una arqueóloga superestrella? Desde 1989 ha excavado en el Maraquí, en Siwa, y por los últimos 4 años ha estado convencida de que encontró la tumba de Alejandro Magno. La primera pista de que podría estar enterrado aquí la halló poniendo atención a la gente local. Las personas son muy supersticiosas. Les gusta examinar los augurios en cualquier parte. Miran hacia el cielo y, por la forma en que vuelan las aves, pueden ver si algo bueno o malo va a pasar. Ellos me han dicho que en esta área, de acuerdo a sus leyendas, fue enterrado un rey famoso con su espada y sus armas. Nosotros vamos a encontrar el cuerpo. Estoy convencida. Debemos esperar y ver. Si se hallara la tumba de Alejandro, tendría un gran significado para la gente griega y egipcia. ¿Pero qué se ganaría con ello? Bueno, juzgando por la tumba de su padre, existe la posibilidad de encontrar tesoros similares a los del rey Tutankamón. La belleza de estos antiguos tesoros sirve para recordarnos cuán sofisticados eran los tiempos de Alejandro antes de que esa civilización pereciera.
Es probable que el tesoro y la tumba de Alejandro, si se encuentran, se asemejen a una tumba descubierta bajo tierra cerca de donde nació, en el norte de Grecia. Me emociona que el director del lugar me haya dejado ser el primer visitante al interior de la tumba. Las tumbas eran la casa del alma de los muertos, y bajo esta pila de tierra hay una fachada que es hermosa y bien preservada. Ahora nos hallamos dentro de la tumba, y como ven, de hecho está vacía. El piso es simple, y así será la tumba de Alejandro si es descubierta. Los tesoros ya no están. Mientras examinamos el lugar, vemos las marcas de lo que parecen objetos pesados que fueron arrastrados y rasparon la pared. Y como pueden ver, los ladrones entraron por este agujero en el techo. Pero es más probable que el lugar de descanso de Alejandro fuera Egipto. Y como ya dijimos, el foco de atención mundial es el oasis de Siwa, el Panal, como esta colina de los muertos, con cámaras fúnebres. Esta es solo una tumba del laberinto ptolomeico del área de Siwa. Para aquellos que buscan la tumba perdida de Alejandro, la recompensa sería mucho más que el solo sueño de hallar tesoros. Sería el conocimiento. Sabemos que el cuerpo de Alejandro fue embalsamado y enterrado en algún lugar de Egipto, y las momias de su tiempo sobreviven, como podemos ver. Los expertos modernos pueden extraer mucha información de estos cuerpos. El equipo forense de momias del Museo de Manchester fue elegido por Liana Subalcís para llevar a cabo la investigación del cuerpo de Alejandro el Grande. Si nos presentaran el cuerpo de Alejandro, se le daría todo el tratamiento que le damos a otras momias. Usaríamos rayos X, después haríamos una investigación virtual no destructiva usando endoscopios. Tomaríamos muestras de tejido que pueden ser usados para identificar cualquier enfermedad, el ADN de la momia y posiblemente identificar el tipo de sangre. En el caso de Alejandro, se cree que tomaba mucho, y yo estaría particularmente interesado en el hígado. Siempre controversial, Liana Subalcís tiene su propia teoría acerca de la muerte de Alejandro. Hay algunos historiadores antiguos que dicen que fue envenenado. El veneno fue enviado desde Macedonia. Es bien sabido que el arsénico ha sido utilizado desde la antigüedad y, ciertamente, un examen del cabello siempre revela si un cuerpo conservado por mucho tiempo murió envenenado con arsénico. Abundan estatuas y retratos de Alejandro. Se dice que, aunque él era pequeño, tenía la forma más hermosa, piel suave y un olor dulce, una mirada transparente, y se sonrojaba fácilmente. Pero al encontrar sus restos, ¿podremos realmente tener una idea de cómo era? Si tuviéramos el cráneo de Alejandro Magno, entonces podríamos hacer con él lo que hicimos con el de su padre, Filipo II de Macedonia. Vean esto. Lo que hicimos con este individuo sepultado en Virginia fue reconstruirle la cara basados en su cráneo. Y esto, de hecho, es el resultado de muchas investigaciones médicas. Así que si este fuera el cráneo de Alejandro el Grande, haríamos un molde de plastilina de él. Dentro de ese molde insertaríamos estaquillas en 21 puntos, como se muestra aquí. Los labios serían reconstruidos y sobre todo eso se agregarían capas subcutáneas para asentar la piel y terminar el rostro. Y entonces tendríamos una cara que todos sus soldados reconocerían. Algo excitante. Estoy en Tesalónica, Macedonia, en el norte de Grecia, territorio de Alejandro. Su día nacional ilustra la nueva expresión del orgullo griego. Fue hace menos de 2 siglos cuando los griegos se liberaron de 500 años de dominación turca.
Existe un orgullo ferviente por Alejandro Magno. Como el rey Arturo para los ingleses, el espíritu de Alejandro está dormido, no muerto, y sus ideas pueden hacer de Grecia algo grandioso otra vez. Dice que la importancia de Alejandro es que traspasa las fronteras, yendo más allá de Grecia, convirtiéndose en una figura mundial. Compartir su entusiasmo me ayuda a entender por qué el progreso de Liana Subalcis es seguido con tanto interés. La posesión del cuerpo de Alejandro siempre ha sido de suma importancia, particularmente durante la lucha de poder a su muerte. Actualmente sigue siendo una reliquia importante y los sentimientos nacionales llegarían muy altos si el cuerpo fuera descubierto. Dicen que si encuentran el cuerpo en Sigua, lo que tienen que hacer es traer el cuerpo y enterrarlo aquí, en Grecia. ¿Y dónde está el cuerpo? Mi búsqueda me ha traído a Alejandría, en el río Nilo, la ciudad más grandiosa entre tantas ciudades que Alejandro fundó, dándole su nombre. Por las confiables anécdotas antiguas que existen, sabemos que su cuerpo fue depositado aquí después de su muerte en el 323 a.C. por casi 600 años. Y para los científicos que esperan ponerle las manos encima, pienso que este es un lugar apropiado para encontrar su cuerpo. El problema es que Alejandría no ha dejado de ser una comunidad viviente. Así que la ciudad moderna ha crecido capa a capa sobre el pasado, y precisamente porque la ciudad griega y romana está tan profundamente enterrada, nunca se han realizado excavaciones correctamente. Pero los descubrimientos que se han hecho hasta ahora han revelado la existencia de un mundo antiguo bajo estos pavimentos. Este laberinto de cámaras fúnebres, ahora vaciadas por los arqueólogos egipcios, fue encontrado hace 100 años, cuando un burro y una carreta cayeron en él. Yo mismo tuve una sensación de caída cuando por un momento me perdí aquí. Son estos descubrimientos los que alimentan los sueños entusiastas de los griegos, resueltos a recobrar el cuerpo de su amado Alejandro. Esta es solo una de las catacumbas romanas en uso en aquel entonces, cuando se perdió el rastro del cuerpo de Alejandro. Esta es la cámara mortuoria, vigilada por temidos demonios egipcios, ahora vestidos como legionarios romanos. Y aquí, los ritos fúnebres son supervisados por los dioses faraónicos tradicionales. Pero, ¿qué otra luz se difunde en el misterio de su existencia? Bueno, hay algunos registros históricos que nos dicen mucho más. Parece que el cuerpo de Alejandro llegó a Alejandría en un cortejo fúnebre tipo Lenin, rodeado por los cuerpos de sus sucesores reales macedonios en Egipto, los Ptolomeos. Todo lo que sabemos de su supuesto mausoleo es que en la superficie había una pirámide que al parecer recordaba las ideas grandiosas de los viejos faraones. Bajo la pirámide descansa su cuerpo momificado, y la gente está en su búsqueda aquí en las tumbas ptolomeicas de Alejandría. Sabemos que, como este magnífico cofre de oro de Tutankamón, el sarcófago original de Alejandro también era de oro sólido. Pero uno de los últimos Ptolomeos, presionado por dinero, reemplazó esta versión de oro con oro probablemente alabastrino. Lo que pasó después del último registro del cuerpo, 215 años después de su muerte, es un acertijo. La opinión general es que la tumba y el cuerpo fueron destruidos durante una revuelta que hubo aquí, o que, junto con una parte de la ciudad, se encuentra bajo el mar. Pero supongo que es concebible que su mausoleo quedara intacto hasta el triunfo del cristianismo en el 4º centenario de su muerte. Me pregunto si es fantasioso pensar que tal vez en ese entonces sus devotos paganos se llevaron secretamente el cuerpo a una cámara como esta en Alejandría para escapar del celo antipagano de los cristianos locales. ¿O lo habrán llevado a El Maraki en Siwa? Aunque Siwa está muy lejos de Alejandría, es en este oasis, 800 años después de la muerte de Alejandro, que hallamos a un emperador cristiano romano borrando las últimas huellas de un culto que venera a Alejandro.
Y es aquí donde hoy la prensa internacional observa los últimos avances con corazón duro. Liana Subalcís se aferra a su creencia de que este es el último lugar de descanso de Alejandro Magno. Sabemos que Alejandro expresó el deseo de ser enterrado en Sigua. Y no era el deseo de una simple persona. Era el deseo de un rey y de un dios. Hay muchos descubrimientos en Sigua, como la estrella de 8 puntas. El descubrimiento de 2 fragmentos que forman esta estrella son para Liana una evidencia clave que se asemeja, según ella, a la estrella real de 8 puntas de Macedonia. Sí, puede tener 8 puntas, pero me parece que no tiene el eje de simetría necesario para ser una estrella. Y también están las inscripciones recién descubiertas que, según ella, prueban que esta es la tumba de Alejandro y que comprobarán que fue envenenado. Los expertos lo refutan. Dicen que no está escrita la palabra veneno. Y mira, está escrita aquí, Ioi. Pero este es un nombre personal en latín, Sulpicio. Es solo una parte de... No. Esto es Ioi. No es un nombre. Ioi es veneno. Nos puede decir, porque es fascinante, ¿qué cree que esto signifique? Sulpicio, ¿qué es lo que significa aquí? Sulpicio es un nombre romano, por supuesto. Pero ya te dije, sé paciente y lo sabrás todo. Espero que muy pronto. Bueno, ¿qué pienso de esta arqueóloga superestrella? Ciertamente, creo que es una gran mujer y debo decir que admiro su entusiasmo. El problema es que son estas cualidades lo que la hacen lo opuesto a un investigador desapasionado. La mentalidad del Maraki ha dado como resultado la retención de evidencia vital necesaria para que los expertos contribuyan en el debate. Hablar con ella degenera rápidamente en el juego del gato y el ratón, pero lo que escuché de ninguna forma me lleva a pensar que el descubrimiento del cuerpo sea inminente. Para dar un ejemplo preciso, ella asegura que en una de las inscripciones se dice que él murió envenenado, pero los especialistas en inscripciones griegas fácilmente reconocen la palabra sulpicio como parte de Servius Sulpicus, un nombre romano común. Liana Subalcís es solo una más en la línea de los que imaginan sentir el poder de estar cerca del cuerpo de Alejandro. Pero como siempre, en esta búsqueda nunca se sabe qué pasará después. El líder del Concilio Supremo Egipcio de Antigüedades ciertamente no descarta esta locación. Debería haber algo que hubiera pertenecido a Alejandro en Alejandría. Sin embargo, ahora ya no hay duda de que también debe haber algo de él en Sigua. No encontramos las momias de los faraones de Egipto en las tumbas en el Valle de los Reyes. Las encontramos en otro lado. Así que no es necesario encontrar la momia, pero al menos sí estar seguros de los textos. ¿Y ella qué ha encontrado? Un estudio anterior del famoso arqueólogo egipcio Ahmed Fakri registra un pequeño templo dórico en el Maraki. Y esto es lo que Liana Subalcís parece haber redescubierto. Pero los expertos, analizando los detalles arquitectónicos, sugieren una fecha por lo menos un siglo posterior a la muerte de Alejandro. De hecho, Liana Subalcís, a través de sus amigos, tal vez sin querer dio la clave de la verdadera identidad del que fue adorado aquí. Este fragmento tiene la palabra griega para diosa, Teas, seguido por 2 letras que probablemente empiezan el nombre Isis. Así que puede ser que lo que tengamos aquí sea un templo desconocido de la diosa egipcia Isis. Nada que ver con Alejandro. Durante la búsqueda de la tumba de Alejandro, los académicos comenzaron a darse cuenta de que hay algo más importante para nosotros en la actualidad que solo el cuerpo. Es la búsqueda de la verdad acerca de su vida. Y aquí es donde los ánimos se caldean. De alguna manera veo a Alejandro como una figura fuertemente análoga a Hitler. Llega montado en su gran corcel blanco, un símbolo de control de todas las fuerzas indomables de las tinieblas. Me parece que probablemente era un joven agresivo e insensato. A pesar de estos conflictos, sabemos con certeza que al final de su espectacular y exitosa vida, tanto él como sus súbditos creían que era divino. Y los expertos nos dicen que parte de este nuevo fenómeno afecta a muchas de las religiones actuales.
¿Será esto verdad? Bueno, primero tenemos que buscar los aspectos de su vida que llevaron a Alejandro a creer que era un dios viviente. Antes de que él naciera, su familia tenía un aura sobrenatural, ya que decían descender del mítico Heracles, un temido griego que se ganó su lugar entre los dioses después de una vida de logros heroicos. Sus ancestros vivían en las montañas del norte de Grecia. Los griegos sureños más sofisticados de ese tiempo veían a estos norteños como primitivos supersticiosos, y se dice que en estas montañas, la madre de Alejandro, Olimpias, llevaba a cabo ritos sobrenaturales y ceremonias orgiásticas. Estas inclinaciones de la reina enajenaron al rey Filipo, su esposo. Las ocupaciones de ella chocaron con la disparatada vida militar de él, y estas actividades ocultas dieron pie a rumores, seguramente oídos por el niño Alejandro, que decían que su padre era nada menos que el dios, mitad griego y mitad egipcio, Amón. El crecimiento de Alejandro en un palacio lleno de magia y adoración de ancestros pudo haber alentado una línea mística y haberlo dejado posteriormente con la idea de que sus logros revelaban su propia divinidad. Alejandro rápidamente probó ser un líder militar brillante. Desde el frente guiaba su caballería. Era un jefe valiente que inspiraba a sus hombres. En la batalla definitiva de Iso, derrotó a la armada persa varias veces más grande que la suya, atacando directamente al rey Darío y forzándolo a abandonar el campo de batalla. Sin embargo, nunca dañó un altar religioso. Sus conquistas se acumulaban, tomando paso a paso más del vasto y poderoso imperio persa. En los primeros 3 años de su campaña, había unido toda Grecia, había sacado a los persas de Asia Menor y tomado Judea. Después se encaminó hacia el norte de África, donde tendría su primer encuentro con una civilización mayor, muchos siglos más vieja que la suya. Alejandro llegó a Egipto en el 332 a.C., liberándolo de los odiados persas. Aunque Egipto acababa de sentir el poder bruto de Alejandro, él, a su vez, tendría un encuentro cercano con el poder bruto de los dioses egipcios. 2 líneas de carneros marcaban la entrada al templo masivo de Amón en Tebas. Este dios jugaría un gran papel en la vida de Alejandro. Para los egipcios, Amón era el padre de la creación. Los faraones gobernaban bajo su mando y se lo agradecían enriqueciendo este extraordinario complejo. Justo en el corazón del templo, vemos a Alejandro asumiendo el papel de un faraón semidivino, haciendo ofrendas a Amón, el dios que él conoció en su niñez. El jeroglífico dice: Alejandro es rey del sur y del norte, escogido de Amón y amado por el dios del sol Ra, hijo del sol, señor del amanecer. Una sección en particular de este culto era muy visitada por los griegos, el oráculo de Amón, en el desierto oeste de Sigua. Alejandro decidió visitarlo, interrumpiendo su campaña implacable contra los persas. Parece que tenía un anhelo irresistible de saber, a través del famoso oráculo, si en verdad era hijo de Amón. El viaje a Sigua no fue fácil, y para alguien en medio de una larga y peligrosa campaña militar, esta gran disgregación en el desierto era estratégicamente riesgosa y temeraria. Aún para mí, viajando hoy en día en el lujo relativo de un vehículo, me recuerda qué tan remoto es este oasis del desierto del Sahara. Hemos viajado por muchas horas a través del desierto caliente y solitario, y no dejo de pensar que si nos extraviamos, estaremos en el centro de la nada. El historiador griego Diodoro escribe: después de 4 días, el agua de la armada se terminó, y los hombres de Alejandro padecían una terrible sed. Todos estaban desesperados y temiendo por sus vidas.
Afortunadamente, y como si probara que los dioses estaban de su lado, una tormenta los salvó, y finalmente llegaron a las aguas azules de Sigua. Hasta hoy, Sigua es una comunidad extraña y aislada. El pueblo me recuerda a una especie de hormiguero con partes vivientes y partes fósiles. Asentado en lo alto de una roca, yace el alguna vez famoso oráculo de Amón. Los viajeros se aproximaban con ansiedad, sabiendo que su futuro sería revelado. Aquí, los griegos equiparaban la presencia divina del dios Amón con Zeus, el más poderoso de sus dioses. Cuando el peregrino finalmente llegaba a la cima, se aproximaba al templo. El historiador Curtius dice que cuando Alejandro llegó, fue bienvenido por los sacerdotes y las mujeres cantando himnos para Amón. Es difícil saber cómo era el dios Amón, pero parecía manifestarse en diferentes formas. La más común era invisible y poderoso, como el viento que excita las grandes tormentas de arena en el oasis, y como un carnero que se aparecía a los viajeros perdidos, guiándolos hasta aquí. También como un extraño trozo de piedra, un meteorito, algunos dicen, tal vez como esta recreación, con esmeraldas locales incrustadas para enfatizar la gloria del dios Amón. Y se dice que este objeto divino se mostraba ostentosamente alrededor del templo en una nave dorada. Ahora, lo que pasó después es un misterio, porque el sacerdote profeta deja solo a Alejandro con los más sagrados, y aún en su lecho de muerte, Alejandro nunca reveló las palabras secretas del dios. Pero hay una pista que emerge de la anécdota de Plutarco, de lo que pasó la siguiente ocasión que Alejandro se expuso a un gran peligro con sus tropas. Proclamó una oración diciendo que ahora creía que era el hijo de un dios. «Escuchen, dioses», gritó Alejandro. «Si realmente soy su hijo, ayúdenos ahora que entramos en batalla». Desde Egipto, Alejandro y su invencible armada marcharon aún más al este de lo que ahora es Afganistán. En Pakistán, peleó contra temibles elefantes. Esta moneda muestra a Alejandro atacando a un elefante, y más tarde, esta de Egipto lo muestra vistiendo la piel de un elefante, implicando que ahora había tomado su poder. En solo 13 años había conquistado completamente a los persas y ahora tenía el control del imperio más grande del mundo. La riqueza volvió a Macedonia. Incluso, ahora sus monedas eran de oro. Con los macedonios como raza líder, había una creencia general de que la cabeza era más que un hombre, que eran guiados en efecto por un hombre dios, y buscaron formas aún más extravagantes para reflejarlo. El arquitecto griego Deínocrates se aseguró un lugar en la historia, en los trabajos públicos, al proponerle a Alejandro que esta montaña griega, Athos, debería ser esculpida como un hombre gigante, probablemente en la forma de Alejandro. Como Gulliver, la figura tendría dos manos masivas extendidas. En una estaría una ciudad entera, mientras que de la otra saldría una cascada en una libación perpetua a los dioses. Alejandro, aunque deleitado, lo rechazó por motivos prácticos. No había tierra de cultivo en Athos. Pero en esta atmósfera de hiperadulación, el joven conquistador pudo muy bien convencerse de que sus acciones lo revelaban divino. Mientras Alejandro se acercaba al final de su vida, más se veía como Dios. De hecho, los escritores antiguos sugieren que dio una orden, demandando adoración divina de sus súbditos. Los visitantes tenían que hincarse ante él en señal de obediencia.
Pero todo esto llegaría a un final abrupto y prematuro. Alejandro murió a la edad de 32 años en Babilonia, mientras planeaba más conquistas. Mientras yacía muerto, hubo confusión y tristeza en su entorno. ¿Murió por el alcohol? ¿Por una fiebre? ¿O sus rivales macedonios celosos lo envenenaron? Quienquiera que tuviera el cuerpo sería visto como su heredero, y los generales macedonios lo prepararon para llevarlo a Grecia, a pesar de la orden de Alejandro de ser enterrado en Sigua. Un templo rodante que tomó 2 años construir, transportó sus restos divinos. Acarreado por 64 mulas y precedido por un ejército de constructores de caminos, viajó a través de su imperio. Los habitantes de los pueblos por los que pasaba rendían homenaje como si un verdadero dios estuviera pasando. Mientras la procesión atravesó Siria, el amigo más cercano de Alejandro, Ptolomeo, gobernador de Egipto, asaltó la caravana y desvió a Alejandro hacia el Nilo. Pero al final, hasta Ptolomeo ignoró el deseo póstumo de su rey y llevó su cuerpo de vuelta a su nueva capital egipcia, Alejandría. De la muerte del histórico Alejandro, nació algo nuevo y perdurable. Para los griegos, los dioses salvadores y los superhombres de su pasado místico finalmente se cristalizaron en una forma humana. Gradualmente se desarrolló la noción, tanto en vida como después de su muerte, de que Alejandro había sido enviado del cielo, que había sido prestado al mundo por un periodo limitado y que a su muerte el regalo había sido revocado. La gente que iba en su cortejo, cerca de él, sus allegados, sus generales, ciertamente lo veían como alguien que estaba marcado por lo divino. Las historias de cómo, mientras marchaba por la costa del sur de Turquía, el mar se calmaba para rendirle pleitesía, eso fue contado por una de las personas que iban en su cortejo. Para los griegos, la divinidad no era una cuestión de santidad suprema. Era el todo acerca de un poder invisible e impresionante que, junto con los rituales correctos, sacrificios y demás, podría conferir grandes beneficios. Sus sucesores, los que se apoderaron de su reino fragmentado, usaron a Alejandro, usaron su imagen y usaron la idea de los reyes dioses en diferentes formas. Seguramente el máximo ejemplo de cómo los herederos de Alejandro se creían divinos se encuentra aquí, en las remotas montañas del este de Turquía. Un camino de tierra lleva hacia un vasto mausoleo en la cima del monte Nemrut. El creador de este lugar fue el rey Antíocus I de Comagene, cuya cabeza yace volcada en su trono. Gobernó la región cerca de 2000 años atrás. Esta escena lo dice todo. La estatua sin cabeza de Antíocus yace en el techo del mundo, de hecho, en el umbral del cielo. Presumiendo que se sentaba entre los dioses, con la diosa de la plenitud a un lado y Apolo al otro, Antíocus está, en efecto, diciéndonos que él es uno de ellos. Aquí intercambia un saludo con el dios Apolo, como si fuera su igual. Ahora, vean la inscripción en la parte trasera de las estatuas donde Antíocus, con sus propias palabras, describe sus creencias religiosas. Aquí, vieja gramática prueba ser la herramienta más potente para traer sus pensamientos a la vida. En esta, en letra nominativa, están su nombre y sus títulos, diciendo que él es el súbdito. Y aquí hay un verbo en primera persona, está en griego. Yo hice, diciendo yo hice esto y yo hice aquello. Y este es un verbo en tiempo presente, está en griego. Me ven, diciendo que él estaba vivo mientras se escribió el texto. Y por aquí está el pasaje antiguo, también en griego, Antiochus
Teos, que lo representa diciendo, yo soy un Dios viviente. Sería disculpable pensar que el impacto de Alejandro llegó a su máximo en estas montañas, pero sus conquistas no se detuvieron aquí, por supuesto. Se extendieron varias millas al este, a la India, donde su llegada provocó cambios tan dramáticos como este, pero en la mente. Y esto también se aplica aquí en el sur, en la tierra del judaísmo, donde la influencia de Alejandro trajo transformaciones en las actitudes judías en los años cercanos al nacimiento de Cristo. Esta asimilación de las ideas griegas como resultado de Alejandro, helenización como es llamada, resultó ser una mezcla en el mundo entero de ideas religiosas. Investigaciones actuales revelan que, por primera vez, Alejandro afectó notablemente las religiones de India, el Islam y el cristianismo, y aspectos claves del judaísmo. Surgió una especie de nuevo líder judío, un maestro o rabino, basado en la idea de escuelas filosóficas griegas. Aquí, por el arbusto, está el gran héroe judío Moisés, en una bata de estilo griego. En esta sinagoga está el pagano dios del sol griego, Helios. Detrás de su cabeza hay un disco y rayos representando el sol. Y otra vez con reflejos de luz para enfatizar su divinidad, uno de los sucesores de Alejandro en Siria, Antíoco VI, se describe con el concepto de un dios rey. Estos reyes sucesores fueron más lejos. Un rey sirio, Demetrius III, se llamaba a sí mismo Teos y Sóter, Dios y Salvador. Cuando los romanos se convirtieron en un poder imperial, seguido por los griegos, también decidieron que, como Alejandro, ellos eran reyes dioses. Aquí, Augusto se nombra Divi Filios, hijo de Dios. Y en la temprana era cristiana, el emperador Nero va aún más lejos y usa una corona radiante para sugerir su divinidad. Aquí, en este mosaico debajo del Vaticano, adornado con los rayos solares usados por los emperadores romanos, está el líder de la religión recién nacida del cristianismo, Jesús. Los cristianos convencionales piensan que Jesús era naturalmente divino y que los primeros cristianos no tenían que interpretar su divinidad, sino simplemente registrar lo que experimentaron de él. Aunque la tecnología actual continúa enfatizando los precedentes del Viejo Testamento para el inicio del cristianismo y mantiene que algo poco usual pasó cerca de la muerte de Jesús, el controversial profesor Burton Mack no piensa que el Jesús de la primera iglesia vino de la tradición judía. Los reyes de Israel, como se les conocía, retratados y elogiados en los reportes históricos posteriores, nunca fueron vistos como divinos. Así que la noción de divinidad, y especialmente de una figura real, divina o universal, simplemente no viene de la tradición israelita. Su solución radical es buscar en otro lado la inspiración para el Cristo que tenemos hoy. Esta fascinación con Alejandro es porque tenemos por primera vez un concepto claro de un hombre Dios. Y así, al mismo tiempo que tenemos esta maravillosa imagen romántica de Alejandro con la mentalidad de nuestro tiempo, tenemos los evangelios escritos acerca de Jesús y las similitudes son extraordinarias. En pocas palabras, el profesor Mack hace la declaración revolucionaria de que la naturaleza fundamental de Cristo, tanto hombre como Dios, se derivó de la tradición griega de la divinidad de Alejandro. Por supuesto, el mensaje de Jesús, al contrario de los demás, era nuevo, basado en la antiviolencia y el amor a Dios. Miles de millas al este, otro maestro con ideas similares estaba a punto de tener el tratamiento de Alejandro. Los rasgos del budismo anteriores a Alejandro son esencialmente de que Buda era una figura filosófica similar a Platón o Sócrates. No había emergido como un gran superhombre o figura divina. Y en los primeros 2 siglos, después de la muerte de Alejandro, el budismo tiene una transformación.
donde Buda es elevado de ser un simple humano a ser un superhombre, o se podría decir, en un dios. Estas estatuas vienen de una parte de la India que Alejandro conquistó y que subsecuentemente retuvo sus conexiones con el mundo occidental. Así que típicamente muestran a Buda con un halo y ropas de tipo griego y romano. Lo mismo pasó con el hinduismo casi al mismo tiempo. Se produjeron imágenes que mostraban a las deidades hindúes sosteniendo sus armas, como por ejemplo este grupo. Todas estas cosas están conectadas con Heracles. No conocemos el impacto directo de Alejandro como individuo. Sabemos que Alejandro asumió características divinas como resultado de su conquista de Egipto y de varias regiones de Asia. Y parece haber provocado un gran cambio en las actitudes religiosas. Esa necesidad de tener un ser sobrehumano, un tipo de superpersona que pudiera ser un salvador de la humanidad. Eventualmente las civilizaciones de Egipto, Grecia y Roma murieron, y mucho del pensamiento clásico se perdió mientras Europa entraba en el oscurantismo. Pero no todo se perdió. Los cuentos de Alejandro florecieron. La Europa medieval amaba su historia, ahora romantizada a su punto máximo. Alejandro, ahora vestido como caballero medieval, era usado como un modelo de virtud, valentía y sobre todo como un viajero del mundo en combate con bárbaros distantes. Alejandro, por supuesto, no solo encontró humanos, gente normal, gente como él. También se encontró con el fenómeno de hombres con un ojo en el centro del pecho y un largo y extraño vello púbico. Y con hombres salvajes, gente peluda. Estas personas eran la antítesis de la cultura, todo lo que las personas de esta corte no eran. Esta gente no vestía bien, ni siquiera usaba ropa. Los autores de estos romances usaron la heroica figura de Alejandro para retratar sus visiones proféticas aún más fantásticas y extrañas. Él tenía el deseo de ir a los cielos, y esta ilustración muestra cómo Alejandro logró hacerlo. Llevado en las alas de estos grifos que están desesperadamente hambrientos en una jaula en la que Alejandro está sentado y alcanza los cielos mientras ellos tratan de alcanzar este hígado. Después, desciende al mar en un barril de cristal. A través de este podía ver a los monstruos de las profundidades. Puede parecer extraño que una figura tan puramente militar como Alejandro pueda ser aceptada como un parangón de virtud por los cristianos medievales. Pero no olvidemos que la cristiandad medieval fue también una religión altamente militar. Las cruzadas promovieron un cristianismo que quería conquistar con la espada. No con amor, con la espada. 1000 años después de la muerte de Alejandro, Mohammed, un profeta de la península arábica, fundó la religión del Islam. A diferencia del hinduismo y el budismo, las primeras generaciones de musulmanes quisieron expandir el mundo islámico con la espada, y desde sus principios en la Meca, el Islam ganó rápidamente un vasto imperio santo, tan grande como su predecesor. La impresionante cita del árabe en Cairo, que contiene la magnífica mezquita de Mohammed Ali, enfatiza la sofisticación y el poder militar del Islam. Nuevos estudios de los historiadores traen a la luz una fuente importante de inspiración de sus conquistas militares. Escritos árabes recientes sugieren que el precedente que seguían en esta expansión armada del reino de Dios no era otro que Alejandro el Grande,
a quien veían como un genio militar por sus conquistas por la gloria de Dios y no la suya propia. La primera aparición de Alejandro en la literatura árabe fue en efecto en el Corán. Alejandro, por supuesto, no es conocido normalmente en el Corán y en otros escritos árabes con el nombre de Alejandro. El nombre que le dieron es Dulcarnán, que significa el de dos cuernos en árabe. Adquirió ese nombre debido a sus representaciones, donde se muestra con los cuernos de ternero de su supuesto padre, el dios Amón. Esta es una imagen única. Representa a Alejandro Magno visitando la Kaaba en la Meca y la piedra negra que yace en el centro de la ciudad más santa del mundo islámico. Ninguna imagen expresa más claramente lo en serio que Alejandro era tomado por los pensadores y eruditos musulmanes en el reciente mundo medieval. Así que sorprendentemente parece que muchas de las religiones conocidas actualmente le deben mucho al legado de Alejandro. Terminé como empecé hace muchos meses, buscando el lugar final de descanso para el cuerpo de Alejandro. Aquí en Egipto, Alejandría continúa siendo una ciudad de misterios. En tiempos antiguos, este pozo fue usado para bajar a los muertos a las catacumbas del Qom el-Shugafa. Yo creo que en este laberinto medio subterráneo de cámaras fúnebres debajo de la Alejandría moderna es lo más cerca que podré llegar al cuerpo de Alejandro. Pero nunca se sabe lo que pasará. La construcción de su nueva biblioteca ha sido detenida debido a descubrimientos frescos y están planeando excavar en la mezquita antigua Dulcarne. Iliana Subelsis excava segura de que está a punto de descubrir a su amado Alejandro. Continúa encontrando pequeñas cosas. Estas estrellas macedonias en los vestidos de mujeres y en anillos. ¿Y cuáles son los secretos que este extraño círculo tiene, que se dice descendiente de la veneración de Amón en el día de Alejandro? Ella dice que los gorros de los bebés son modelos basados en los cascos de la armada de Alejandro. Cuando muera, quiero que esparzan mis cenizas en el desierto, cerca de Alejandro. Bueno, ¿qué conocí de Alejandro al final de mi búsqueda? Escritores de todas las edades parecen haber puesto una pantalla de humo a su alrededor. Se convirtió en todo para todos los hombres, admirado como el humano más noble y vituperado como el más cruel de los déspotas. El éxito militar extraordinario de este conquistador y el poder divino que ejerció parecen haber alimentado una necesidad universal de un héroe que de alguna forma trasciende nuestras limitaciones humanas. Y debido a que murió joven, estos logros nunca se empañaron por la edad, ni se amargaron por la decadencia física. El mito de Alejandro nos pertenece para usarlo a nuestra elección.